Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Rodolfo Huerta, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte. El gusto es para mí y para quienes nos escuchan. Por supuesto que sí nos escuchan. Ahorita van a empezar a los tweets cuando empecemos con tu colaboración. ¿Qué tenemos? ¿Con qué vamos? Bueno, yo creo que es importante señalar que en una democracia consolidada, como se supone sería la nuestra, a esta hora el PRD debería de tener ya las cifras, quiénes ganaron y con qué porcentajes. Claro. Y revisar la pertinencia de el arribo a las direcciones estatales, pero sobre todo a lo nacional, de un proyecto que creo que tiene sus momentos de crisis todavía por venir, cuando haya un éxodo mayor hacia Morena. ¿Por qué? Porque si bien hay esquemas triunfalistas de quien hoy dirige al PRD nacional, Jesús Zambrano, diciendo que fue ejemplar, pero también hemos leído y hemos escuchado manifestaciones en contra del método para hacerse llegar de votos. Todo aquello que en su momento el PRD criticó, hoy es un ejercicio común, es decir, compra de conciencias a través de dádivas, a través de votos. Bueno, finalmente creo que todavía el PRD dará mucho que hablar en los próximos días. Oye, Luis Maldonado entra a la fila de consejeros nacionales. ¿Luis Maldonado o el gobernador Rafael Moreno Valle? Eso es su avanzada. Bueno, es la avanzada, pero también quiero decirte que finalmente entra a la fila de la pérdida de identidad, porque finalmente quien no ha militado en el PRD, quien en las últimas fechas ha actuado contrario a los principios del PRD, como es Luis Maldonado, pues hoy no es la garantía para que esté, entrecomillado, Puebla, representado en el Consejo Nacional de este partido. Así es, 5 entraron, mira, te digo, Luis Maldonado, Tony Gali López, Roxana Luna, por supuesto, Ruth Castro, y apenitas me parece que Gabriela Viveros, quien es regidora del PRD aquí en el Ayuntamiento de Puebla. Estos 5 entraron a nivel nacional. Me parece que finalmente todavía está por definirse en los porcentajes, porque bueno, no ha dicho el partido cómo quedaron sus números finales. Hay impugnaciones a nivel nacional y desde luego que los 5 representantes en el Consejo Nacional obedecen al mismo proyecto que en Puebla se ha mimetizado, pues Nueva Izquierda o es Luis Miguel Barbosa, pero finalmente es el mismo proyecto que decidió para, yo creo que para el peor momento de la izquierda en el Estado, aliarse con la derecha en Puebla. Y ellos, los que se han caracterizado por hacer alianzas con los contrarios, pues hoy van a estar en el Consejo Nacional, que finalmente tendrán la oportunidad para manifestar qué han hecho por el PRD poblano. ¿No es decepcionante no contar con una izquierda en Puebla? Yo me acuerdo aquellas manifestaciones en donde el PRD, en ruedas de prensa, en salidas a la calle a caravanas, a desfilar en contra de una decisión del gobierno, ahora está callado, bueno, sumiso, ¿no? El PRD, el PRD de Oropel, el PRD que dejó de representar las causas de las mayorías, está presente en Puebla. El PRD del pasado, el PRD que se caracterizó por una lucha y por defender un proyecto, no existe. Y desde luego que lo que se ve en Puebla es que esto todavía se van a mantener desde luego el PRD, pero habría que preguntar de qué tamaño. ¿De qué tamaño va a estar el PRD si es que con su estructura logrará convencer para el 2015? Yo creo que todo presagia que el PRD
dejará de ser la tercera fuerza a nivel nacional y le cederá espacios importantísimos a lo que ha formado en las últimas fechas Andrés Manuel López Obrador. Ayer hablaba el periódico 24 Horas, Salvador García Soto, amigo, dice que de 4.5 millones de periodistas salió a votar el 35%. Nada más. No somos brujos, pero lo anticipamos la Sí, semana claro, pasada. claro. El hecho de presumir que van a salir. No, y además yo digo que el 35% es un éxito. Es un éxito en una contienda interna. Habría que preguntar de ese 35% e ir a fondo y hacer una disección minuciosa, ¿cuántos son verdaderos periodistas? ¿Cuántos acudieron a emitir un voto convencidos de este proyecto o cuántos condicionados con lo que se criticó? Es decir, condicionados a partir del uso de la tarjeta, a partir de hacerles llegar la despensa, a partir de la compra del voto. Por ello yo creo que es ficticio este porcentaje. Un porcentaje que al final, sí, es un porcentaje elevado en la vida histórica, en los 25 años del PRD, pues es una cifra que habría que revisar. ¿Dónde? También habría que revisar dónde, porque bueno, hay en estados como Tabasco hay impugnación de la elección, habría que preguntar por qué. Tabasco. Y aquí en Puebla se presentaron 2 robos de urnas, que casi no se da. Fue el único estado en donde se presentaron, en Tlatelolquitepec y en Tepeyahualco, de Hidalgo. En esos 2 municipios. Normal. Ya, o anormal, porque bueno, se hubieran más. En un régimen democrático, el hecho de utilizar la violencia y utilizar mecanismos que no están contemplados en la ley no es normal, pero en el PRD no es anormal. Finalmente existen estos mecanismos, van a seguir existiendo, y aquí la pregunta sería, ¿va a convencer el PRD con estos dirigentes? ¿Va a convencer el PRD con esta estructura que no sirve a la causa que dio origen al PRD? ¿Cuál será la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas al respecto? ¿Decidirá ir a una contienda que en números y en papel en este momento tiene perdido? Yo creo que no. Yo creo que no. Navarrete se perfila, ¿no? Navarrete se perfila indiscutiblemente. Habría que revisar para evitar, porque pues en el discurso no pasa nada, pero en la vida interna de los partidos políticos, los grupos de presión, las divisiones, los chantajes estarán presentes, el manejo de las diferentes zonas o cotas de poder, o cotos de poder, como sería el caso de Puebla. Aquí, ¿quién gana? ¿Gana Nueva Izquierda o ganó Luis Miguel Barbosa? ¿O ganó Nueva Izquierda y Luis Miguel Barbosa? Porque finalmente yo veo que hay representantes de Luis Miguel Barbosa y del gobernador del estado. Así es, se habla que se dividen tanto representantes del gobernador del estado como Luis Miguel Barbosa, 130 entre ellos, y el resto 50 más para las tribus, Por lo tanto, para la chillada. por lo tanto, es una dirección pactada, o será una nueva dirección pactada entre el senador y el gobernador. Tony Gali llega a la presidencia del Comité Directivo Estatal. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo visualizas? Desde luego que Tony Gali es quizá el elemento distintivo de la Nueva Izquierda o de Luis Miguel Barbosa. Habría que preguntar, creo que obedece a la mimetización que existe, pero bueno, Tony Gali es el perredista, porque pues ya fue legislador del PRD, que desde que todo anuncia que será el próximo dirigente. Yo en mi vida había podido reconocer que hombres de derecha se convirtieran en izquierda para conducir un partido históricamente. Cuando la ideología deja de existir, cuando es parte de un pragmatismo,
Eso y más lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y seguramente en Puebla será un elemento que estará presente. El PRD, que respondía a las causas del pueblo, que se oponía al régimen autoritario, hoy no existe en el Estado de Puebla, pero el Estado de Puebla no es exclusivo. Así es, a nivel nacional. El PRD era la reivindicación de las causas populares. Hoy es todo lo contrario. El PRD era la alternativa para cambiar el rumbo de este país sin utilizar la violencia, utilizando las instituciones. Pero el PRD se empieza a descomponer cuando uno de sus dirigentes y líderes históricos, como Andrés Manuel, manda al diablo a las instituciones. Claro. Entonces es parte de la descomposición, y hoy también las declaraciones. Yo creo que no hay necesidad de que un caudillo utilice unas declaraciones que denigren a quien en su momento lo apoyó con todo, como fue el PRD. El PRD hizo a Andrés Manuel. El PRD apoyó a Andrés Manuel desde todos los ángulos y en todas las trincheras, es decir, política y económicamente, y le dio los elementos para tener una estructura. ¿Por qué? Porque así convenía al partido. Y hoy vemos en el más, ¿cómo te puedo decir? El ejemplo que nos da el caudillo, de decir, como yo ya no estoy, ellos son lo peor. Sí, claro. Y eso se queda lo peor, ¿no? Sí, y eso yo creo que lo único que hace es tensar, confrontar y evitar que en un momento, como sería necesario en este país, las izquierdas o todos los ángulos de las izquierdas pudieran ir aliados para enfrentar a quienes históricamente han sido sus adversarios, que es la derecha de Acción Nacional o el gobierno que está hoy en el país, que es el PRI. Pero hay otro elemento. Con la llegada de Carlos Navarrete seguirán las alianzas. En Puebla seguirá el PRD aliado. ¿Tú crees que no? Yo creo. O sea, el gobernador, a ver, tú empezaste con una postura importante para mí, en el sentido de que el éxodo de PRDistas a Morena es causa de la intromisión del gobernador en el partido. Para mí. Ahora, Carlos Navarrete, ¿a quién le trabajará? No, bueno, desde luego. A nivel nacional. Desde luego que no puede separarse de la línea con la que ha conducido la nueva izquierda al PRD en los últimos años. A mí me queda claro que la posición de Carlos Navarrete será una posición aliancista, una posición pragmática, de conveniencia para una clase en el poder que domina la estructura del PRD, y así como en Puebla se alía con la derecha, en otros estados se va a aliar con el PRI o se aliará con quien convenga a los intereses de esta forma de hacer política para mantenerse en su estatus. Mi queridísimo Rodolfo, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes. Gracias. Son exactamente las 8 de la mañana con 11 minutos. Agradecemos a Rodolfo Huerta, colaborador de todos los miércoles, por esta participación. Nos escuchamos un poquito más adelante, vamos a un corte. Regresamos a Causa y Efecto, el noticiario de Corporación Inmanente, presencia internacional en medios. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.